Qué bendición, apreciados amigos, queridos amigos, qué bendición, y lo repito nuevamente porque estamos empezando nuestro segundo programa de la Escuela Sabática, la escuela más grande del mundo, el corazón de la iglesia y para nosotros la estructura para ser discípulos. Felices y contentos de poder reunirnos también para no solamente estudiar la Biblia, sino también gozarnos, alegrarnos en los testimonios que Dios va obrando hoy a través de personas como tú y como yo, personas que estudian su Biblia, pero que también llevan a la acción. Hoy tendremos, como cada sábado, un testimonio impresionante de cómo Dios usó a un joven, a un hermano de carne y hueso, con sus talentos y con sus dones, para el servicio de nuestro Dios. También nos estará acompañando el pastor Enrique Cárdenas y el pastor Rubén Montero para el estudio de la Biblia, la palabra de Dios. Así que te invitamos una vez más a que puedas compartir este link de transmisión con tus amigos, con tus hermanos allí en tus redes sociales o en los grupos de WhatsApp para que más personas puedan conocer del amor de Dios. De esta manera queremos empezar también el programa. Hoy estudiaremos la lección número 2 que titula El mensaje de Hebreos. Hay un mensaje que Dios tiene para ti y para mí a través de este fascinante estudio de la Biblia, la palabra de Dios. Y queremos entonces empezar también cantando. Allí donde tú estás, en casa, a través del celular, de una computadora, de una pantalla, quizás en un grupo pequeño, en una iglesia, puedas unirte para cantar, entonar juntos esta alabanza que nos une como adventistas y alumnos de la Escuela Sabática. En tu nombre comenzamos. En tu nombre comenzamos esta escuela, oh Señor. Con fervor te suplicamos, seas nuestro director. Esta escuela nos enseña tu palabra obedecer y tu ley en nuestra vida ante el mundo enaltecer. Cada sábado venimos a tu escuela, oh Jesús. Ven, Señor, a instruirnos en la ciencia de la cruz. Ven, Señor, a enseñarnos tus preceptos a cumplir. Ya reunidos esperamos tu presencia aquí sentir. Cada sábado venimos a tu escuela, oh Jesús. Ven, Señor, a instruirnos en la ciencia de la cruz. Cada sábado venimos a tu escuela, oh Jesús. Ven, Señor, a instruirnos en la ciencia de la cruz. Ven, Señor, a instruirnos en la ciencia de la cruz. En tu nombre comenzamos esta escuela. Una vez más, bienvenidos a la Escuela Sabática, el corazón de la iglesia. Y no te olvides que siempre estamos
animando y motivando a que la iglesia pueda estar siempre presente, siempre a tiempo, estudiando diariamente la lección y cumpliendo la misión. Así que estamos todos juntos y conectados para hacer de la escuela sabática un lugar de bendición, un lugar donde aprendamos de Jesús y nos preparemos para compartir el Evangelio con nuestros amigos, vecinos y familiares. Este sábado también nos acompaña, como cada sábado, el pastor, o como cada programa, el pastor Rubén Montero. Pastor, bienvenido una vez más. Y voy a preguntar como un líder, pastor, como un líder de escuela sabática, ¿cómo le fue la semana, pastor? Cuéntenos. Bueno, he tenido una semana linda, extraordinaria. Nosotros estamos en un momento especial con la familia, ¿no es cierto? Así que estamos teniendo a nuestros hijos que ya pronto están yendo a la universidad, los dos mayores, así que estamos en una especie de bisagra, ¿no? Despidiéndonos lo mejor posible antes que ellos salgan. Pero de aún casa. no con el síndrome del nido vacío, porque le queda uno todavía, ¿no? Todavía nos queda uno, todavía, ¿no? Todavía, gracias a Dios. Pastor, ¿cómo se llaman sus hijos? El mayor de ellos es Rubén Daniel, él estudia medicina en nuestra universidad, en la UPU. La segunda está estudiando a partir de este año enfermería, y el tercero todavía está en la secundaria, ¿no? Entrando al segundo año de secundaria, Rubén Samuel. Un saludo entonces para ellos, pastor, a través del programa. Y en este programa también nos acompaña una vez más, ya en nuestra segunda clase, el pastor Enrique Cárdenas. Y como el pastor Montero me he percatado que le llama Quique, ¿no? Es la familiaridad, ¿no? A veces se me escapa. Debería decirle pastor Enrique, ¿no? No, pero el pastor Enrique Cárdenas, muchos le dicen Quique, no, hasta yo. Es verdad. Pastor Heisen, muchas gracias por la bienvenida nuevamente. Qué alegría estar acompañando. Pastor Rubén, mi maestro, un amigo. Hemos trabajado juntos, también he tenido el gozo también de que sea mi líder en la unión. No solo mi líder, mi maestro también en la universidad. ¿Sí? Y Quique, ¿no? Quique es el término pues que la mayoría nos conoce, ¿no? Pastor Quique, está en la clínica, ¿no? Pastor Quique, ¿no? Los que nos conocen en la clínica. Bueno, una alegría estar juntos, un saludo para todos nuestros amigos, nuestros hermanos que están conectados ya de temprano y que también van a poder participar en el mensaje de hoy, ¿no? Un abrazo y un saludo para todos nuestros amigos que se conectan desde distintos puntos. Por favor, deja tus comentarios aquí abajo, desde dónde nos saludas, desde dónde te conectas, para saber, ¿no? Y también para saber hasta dónde llega la comunidad de la escuela sabática. El pastor Edinson Choque, un pastor conocido por su pasión a la escuela sabática, no le llamaba esto un programa ni un departamento, lo llamaba él un movimiento, dice el movimiento de la escuela sabática. Y me gusta porque la escuela sabática es acción misionera, es proyección, es avance en el cumplimiento de la misión, pastor. Sí, y el movimiento es una característica de todo lo que está vivo. Por lo tanto, la iglesia es un movimiento y la escuela sabática también un movimiento. Qué lindo. Por eso, como es movimiento y como estamos en una iglesia en movimiento, queremos dar pase o espacio a los minutos misioneros. La escuela sabática sería incompleta si carecería de este elemento principal, de este elemento importante que es los minutos misioneros. Y por eso en este programa queremos presentarte cada semana un testimonio, ¿no? Una vida trabajando por otra vida con el único objetivo de que esta otra conozca de Jesús. Es una trabalengua, pero el objetivo es llevarnos a la acción, y para esto en esta oportunidad tenemos un testimonio muy impresionante y a la vez muy profundo de cómo Dios usa a un colaborador de aquí, de nuestra institución, uno de los responsables de este programa, el productor, nuestro amigo y hermano Deiler Vázquez, y cómo es que a través de este programa y de las transmisiones que se realizan, semanas de evangelismo, etc., él contactó con alguien para que ésta conozca de Jesús. Adelante, por favor. Conocer a Jesús es lo más lindo que he podido experimentar en este tiempo. Yo estaba un día conversando con un amigo después de mucho tiempo, que me invitó a asistir por internet a un programa en vivo por redes sociales, un bonito programa que me llamó muchísimo la atención.
En esos días yo estaba en Argentina, tenía lejos a mi familia y pues la distancia me hacía sentir muchas veces algo solitario. La predicación de ese día, el mensaje del pastor, tocó mi corazón y seguí las transmisiones durante toda esa semana. Y un día decidí escribir el número que aparecía en las pantallas para solicitar el estudio de la Biblia, y allí comenzó todo. Yasherine se contactó con la Escuela Bíblica Digital que tiene el área de comunicaciones y me tocó ese día responder su pedido. Entré en contacto con ella, le comenté las modalidades que tenemos para desarrollar los estudios bíblicos y que, por supuesto, sobre todo pueda acomodarse a sus tiempos. Es así que comenzamos a estudiar el curso La Fe de Jesús de manera digital, un curso que está disponible, por cierto, en la página web evangelismodigital.org por medio del sistema de estudios bíblicos que tiene la Unión, el cual nos ayuda de manera extraordinaria y sistemática con cada estudiante. Sin duda, los medios de comunicación no tienen fronteras. Yo comencé a estudiar la Biblia de manera digital en Argentina. Incluso antes de haber terminado las lecciones, sabía que era el momento de aceptar a Jesús en mi vida y en mi corazón y poder bautizarme. Es una emoción especial saber que Dios usa todos los medios posibles y a veces hasta inimaginables para poder llegar a mucha gente. Hasta el momento he tenido la oportunidad de estar dando estudios bíblicos a 5 personas, de las cuales 3 ya decidieron por el bautismo y por supuesto entre ellas Yasherine. Le agradezco enormemente a Dios por ese gran privilegio. Han sido 21 lecciones de estudio, los cuales me han ayudado a comprender muchísimo más la Biblia. Agradezco a la Iglesia por presentar los programas evangelísticos y darme la oportunidad de conocer más a Jesús y a tomar la decisión de bautizarme. Es la mejor decisión que he podido tomar en mi vida. Gracias a Dios regresé a Perú. Yo soy de Ayacucho y hoy se dio la oportunidad de estar aquí y marcar ese inicio a mi caminata espiritual, hacer un pacto especial con el Señor, de aceptar su palabra y ser un instrumento de Dios en sus manos para llevar a otras personas también al bautismo. Ese es mi compromiso. Yo voy. ¿Y tú? Muy bien, ahí acabamos de ser testigos de un testimonio muy curioso, ¿no? De cómo los medios de comunicación, las redes sociales, y ella comentaba, Pastor Enrique, que asistió a la semana donde usted predicó. Sí, pastor, tuve el privilegio de verla entrar a la sala de bautismo. Justo esa semana que estuvimos predicando para toda la Unión Peruana del Sur y para todo el mundo, ¿no? en las redes por Caleb Bicentenario. Tuve la alegría de ver a Dayler ahí trayendo su amiga, su almita para Jesús, ¿no? Qué lindo el trabajo misionero. Felicitaciones, Dayler. Muy bien, entonces animamos, Pastor. Rubén, ¿usted continúa con su clase bíblica? Continúo con estudios bíblicos. La clase bíblica en general ya no, pero sí estudios bíblicos. Y hace unas 3 semanas atrás estuvimos en Cusco bautizando a 2 candidatos de esas clases bíblicas. Y nos queda uno todavía, al cual seguimos dando estudios bíblicos, ¿no? Lindo, en Cusco, pastor, gracias. En el Cusco. Gracias. Es para la misión suroriental. Gracias, pastor. Estamos felices por eso. Muy bien, siempre animando a que tú también puedas ser parte del Proyecto 100. Ya sea digital, sea de manera presencial o física, tú también puedes tomar tu Biblia, abrir tu Biblia, enseñar tu Biblia para que más personas conozcan de Jesús, para que más personas puedan prepararse para el encuentro con nuestro Señor Jesús, con uno de los, con el personaje principal del estudio de este trimestre, Pastor Rubén, con Jesús. Muy bien, esta es la escuela sabática, estamos en los minutos misioneros. Ahora sí, ya tenemos aquí nuestra Biblia, tenemos ya la lección debidamente estudiada y queremos ahora continuar el programa con la parte central que tiene que ver con el estudio de la Biblia. Así que sin más, empecemos con el estudio de la Biblia, la palabra de Dios. El mensaje de Hebreos es el estudio de esta semana, de la lección, una lección que promete, como todas las anteriores, pero
de manera especial porque está abordando uno de los libros, una de las partes más especiales del Nuevo Testamento. Pablo escribió, quedamos la semana pasada, a un público judeo-cristiano, pero también para todos los tiempos, y para un tiempo específico de persecución, de desánimos, de luchas, como el que todos como cristianos experimentamos. Porque de eso se trata, de que la Biblia es relevante en todos los tiempos. El mensaje de Hebreo, ahora veremos qué tenía este libro, este sermón como mensaje central. Y no podemos empezar el estudio, pastor, sin orar. Así que, pastor Rubén, le invitamos a que pueda dirigirnos en oración. Oremos, hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias por esta linda oportunidad de abrir tu palabra. Pedimos que puedas estar dirigiendo este estudio y que sea para edificación de nuestra vida espiritual. Pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, llegamos a la lección número 2 de este trimestre, en estos posteriores días, el mensaje de Hebreos, y el estudio de esta semana tuvo que ver con el mensaje de Hebreos. Ya lo dijimos, teníamos avanzado la semana pasada, concordamos en que era un sermón, pero todo sermón tiene un mensaje, ¿no? Un mensaje central. Y para esto estudiaremos la lección utilizando el ciclo del aprendizaje que tiene que ver con el motiva, el explora, el aplica y crea. Así que sin más, empecemos con el motiva. Muy bien, para el motiva tenemos una vez más la presencia del pastor Enrique Cárdenas, nuestro amigo y también líder de escuela sabática en la misión suroriental del Perú, Cusco, Puerto Maldonado, Apurímac, Andahuaylas, Abancay, Espinar. ¿Qué lugares más, pastor, de la misión suroriental del Perú? Bueno, El Mano. Puerto Maldonado, ¿no? Puerto Maldonado. El Mano, allí. Hueypetue. Huepetue. ¿Conoce, pastor, Hueypetue? Conozco, he estado por Qué ahí al menos lindo. un par de veces por ahí, ¿no? tierra Hay que loca. cruzar el río, luego hay que subirse a una de esas camionetas rurales. 4x4, ¿no? 4x4 y se llega después de Pickups. un viajecito. Muy bien, el pastor entonces está representando a la misión suroriental del Perú, allí a toda la hermandad. Un Gracias, saludo, pastor. Pastor Hayes. Un saludo para toda mi amada gente de la misión suroriental del Perú y para todos los amigos que están conectados también, ¿no? En la red. El mensaje de los hebreos, pastor, con usted el tiempo de motiva. El mensaje de los hebreos. Hay una historia que seguramente algunos de ustedes habrá escuchado. Cuenta de dos amigos que estaban yendo en una carretera y resulta que se les pinchó la llanta en medio camino. Los dos amigos bajaron y uno se puso en la parte de abajo con la gata para poder levantar el carro y sacar el neumático. Pero resulta que accidentalmente la gata se mueve y el carro aplasta a uno de los amigos que estaba ahí. Entonces, desesperado, comenzó a pedir auxilio, ayuda y no pasaba nadie, era una carretera solitaria. Y en ese momento, desesperado, llama por teléfono a buscar ayuda y no le contestaba. Cuando de pronto el amigo ve que dejó de respirar y se muere en plena carretera. Fue un accidente. Desesperado, el amigo que quedó vivo llama a un amigo suyo, un abogado, y le dice: amigo, por favor, ven, ayúdame aquí porque yo no sé qué hacer, necesito ayuda porque mi amigo accidentalmente quedó atrapado debajo del carro mientras tuvimos el accidente, el neumático, y ha muerto. Y el abogado, amigo suyo, le dice: por favor, espérame ahí, no te muevas, que yo voy a llegar. Espérame en el lugar porque yo voy a ir para poder ayudarte, para poder auxiliarte. Fue así que mientras pasaba el tiempo, quizás 15, 20 minutos, la espera le pareció muy larga al amigo, que se quedó con el teléfono en la mano y se desesperó. ¿Y saben qué hizo? Se fue, abandonando al amigo muerto. Lamentablemente, mucho tiempo después, el hombre, el que huyó, fue capturado por las autoridades porque fue acusado de homicidio culposo por dejar abandonado al amigo allí. Cuando lo llevaron a la corte, para la sorpresa del amigo, el que estaba allá adelante era justamente el abogado, amigo suyo, que había llamado para que le ayude, solo que ahora estaba en su condición de juez.
Y cuando el hombre miró a su amigo un juez ahí, que era el abogado, que sabía la realidad de la historia, dijo en su corazón, qué bueno que es él, me va a poder ayudar, él conoce la verdad. Y ¿saben qué es lo triste de la historia? Que cuando llegó el momento del juicio, el juez tuvo que decirle a su amigo, ¿sabes qué, querido amigo? En este momento yo no soy tu abogado más, yo soy tu juez y yo voy a cumplir la sentencia conforme a la ley. Tú abandonaste al amigo herido y la condena. Y lamentablemente fue juzgado, ¿no? A muchos años de prisión, cuenta la historia, por haber abandonado a su amigo. ¿Por qué narro esta historia? Porque la lección de esta semana, queridos pastores, queridos amigos, tiene que ver justamente con eso. El ministerio de Cristo. ¿Qué es lo que Cristo está haciendo, no? Hizo y hará por nosotros. ¿Cuál es la función? ¿Será que Jesús nos defiende ahora? ¿Pero será que más adelante vendrá en otra función? Bueno, el mensaje de esta semana tiene que ver con eso, Pastor Heisen, así que vamos a disfrutar. Muy bien, definitivamente, como ya lo dijo en la lección anterior el pastor Rubén Montero, la epístola a los Hebreos puede ser considerado como un quinto evangelio, ¿verdad, pastor? Quinto evangelio. Porque tiene a Cristo Jesús, como el principal mensaje de todo su desarrollo. En realidad, pastor, toda la escritura, pero de manera particular, como estamos estudiando el libro de Hebreos. Esta semana vamos a estudiar la lección, como siempre, enfatizando al menos 2 puntos. Por eso, de esta manera, queremos empezar a explorar el texto. Muy bien, para el estudio de esta semana vamos a dividir la lección solamente en 2 puntos. Vamos a enfatizar a Cristo, nuestro Rey, y finalmente Cristo, nuestro mediador. Pero habíamos dicho que el estudio de esta semana tituló El mensaje de Hebreos. Pastor Rubén, un sermón tiene un mensaje. El predicador da su mensaje, pero ese mensaje tiene un propósito, tiene una idea principal, central, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver durante esta semana. Así es, pastor. Sin duda también nos sirvió mucho el poder contextualizar hacia quién iba dirigido este mensaje. Un pueblo sufriente, un pueblo perseguido, un pueblo que de alguna manera estaba participando del vituperio de Cristo a través de la persecución y de la tribulación. Entonces, frente a esta realidad del pueblo, el predicador, que es el apóstol Pablo, levanta la realidad de Cristo como el soberano de todas las cosas. Cristo como aquel que está conduciendo los destinos de este mundo. La historia del mundo está en las manos de Jesús. Por lo tanto, es una razón para tener esperanza en medio de la tribulación. Sí. Ahora, el sermón que predica Pablo a un público a una audiencia que está perseguida, que está pasando por vituperios, por desánimos, que también son similares a muchos tiempos posteriores, a nuestros tiempos. Como predicador, pastor Rubén, ¿a quién presentar, ¿no? a esa iglesia, a esa audiencia? ¿A quién presentar como el único que puede solucionar, que puede ayudarnos en momentos tales, en momentos difíciles, en momentos de esa naturaleza? Vamos a imaginar, pastor Heisen, que usted entra en un lugar donde hay personas que están sufriendo por la pérdida de un ser querido. ¿Qué mensaje usted puede dar allí? ¿Algún tema relacionado con la física, con la química? ¿Algo relacionado con la filosofía quizá? ¿Quizás la psicología? Quizás un poco de ciencia? Psicología, ¿no? Filosofía también. La psicología o la filosofía pueden de alguna manera hacer pensar a la persona, pero transformar el corazón de un corazón triste a un corazón con esperanza, solo la palabra de Dios. Solo la teología. Ahora, Pablo hace eso justamente, ¿no? Hay un público que está ahí, hemos visto el contexto sociocultural, religioso, político, pero ahora Pablo se va a enfocar en 2 puntos, ¿no? En primer lugar, Cristo como el Rey. Como Rey. ¿Por qué un mensaje así, pastor Enrique? Porque sin duda alguna un rey tiene el dominio, el control sobre todo aquello a lo cual le ha sido dado potestad de gobernar, ¿verdad, pastor Hayes?
Sin duda alguna, cuando se refiere a Jesús como nuestro Rey, el Rey soberano del universo, como dice aquí, ¿no? El Rey, el soberano, el quien es, el que creó todas las cosas, el mismo resplandor de su gloria, no solo le da la categoría de Rey en la analogía humana, sino Rey del universo. Y eso le da pues al Hijo de Dios la garantía, la seguridad de que Dios, por más difícil que sea la situación que uno esté pasando, pastor, está en el control. Está el control de mi vida, está el control de la situación, por difícil que parezca, ¿no? Y ese es el propósito por el cual Pablo presenta a Jesucristo como el Rey, ¿no? No solo de la tierra, sino del universo. Hebreos capítulo 1, versículo 4, Pastor Rubén, presenta a Cristo como superior a los ángeles. Sí. Hay ciertas denominaciones cristianas, ¿no?, que ponen en cuestión, en duda, la divinidad de Cristo. No voy a decir nombres de algunas otras denominaciones, pero claramente aquí Jesús está poniéndose por sobre los ángeles, ¿no? Sí, hay todo un proceso, pastor, porque el capítulo 1 lo que nos va a mostrar es a Cristo como el soberano, como el Rey. Es decir, es la descripción de un Cristo exaltado como Rey. Entonces hay algunas etapas allí, ¿no? En los primeros versículos se presenta la adopción de Cristo por parte del Padre, ¿no? Luego se presenta a Cristo delante de las cortes celestiales. Sí. Y finalmente se presenta a Cristo entronizado. Es todo un proceso que aparece, si nosotros vemos, desde los versículos 5, ¿no? Como el Salmo 2, ¿no, pastor? Exactamente. Ahora dice allí el versículo 5, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Ahí viene la adopción. Ni tampoco, yo seré un padre para él y él será un hijo para mí. Este es el momento en el que el Señor, el Padre, está aceptando el sacrificio de Jesucristo, ¿no? Entonces, está correspondiendo al momento de la exaltación. Si nosotros vamos a Filipenses capítulo 2, donde se habla acerca de la, teológicamente hablando, es kenosis, ¿no? Es decir, se despoja completamente, pero después viene el momento de la exaltación. Estamos aquí en los primeros momentos de la exaltación, ¿no? El Padre aceptando al Hijo, el Padre presentando al Hijo en las cortes celestiales y finalmente el Padre entronizando al Hijo como soberano. Es la primera parte, ¿no? Sí. La adopción. La adopción es la primera parte. Luego hay la presentación de Jesús como ante la corte celestial, ¿no? Si nosotros vemos los versículos 8, del Hijo dice, tu trono Dios por los siglos de los siglos, cetro de equidad es tu cetro de reino. Has amado la justicia y odiado la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que tus compañeros. Y continúa, ¿no? Esta descripción continúa hasta el versículo 12. Y finalmente, en el versículo 13, allí está la entronización. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Entonces, claramente en ese primer capítulo encontramos la adopción, la presentación ante las cortes celestiales y la entronización del Hijo como soberano. Ahora, por eso es tan importante que cuando uno vaya al texto, a cualquier libro en realidad, no sé si cabe la posibilidad de hacer un paréntesis, Pastor Rubén, Pastor Enrique. A veces nosotros de cuando en cuando somos visitados con algunas ideas de algunos hermanos que en su buena intención comienzan a estudiar citas, leer libros y se encasillan en citas que muchas veces están fuera de contexto, ¿no? Es verdad. Pastor Heisen. Pasa eso en la Biblia y pasa eso también con los escritos del Espíritu de Profecía, ¿no? Entonces hay personas que no entienden que cada texto, que cada versículo tiene un contexto, responde a una circunstancia, inclusive el mismo autor, ¿no? Lo que pasaba el mismo autor. Entonces cuando yo me encuentro con esta declaración de Pablo en su sermón de exaltar a Cristo como superior a los ángeles, soberano como el Rey, como la entronización, con toda una ceremonia que quizás hoy nosotros no podemos entenderlo porque no estamos relacionados con el tema de la monarquía, pero ¿por qué un mensaje así? Y voy a repetir nuevamente, ¿no? ¿Por qué un mensaje así era tan relevante, tan
apropiado para esa situación, a ese público. ¿No? Pastor Heisen, no solamente es una declaración poderosa de exaltación, de doxa, de gloria, de adoración, de presentar a Cristo como la respuesta a todas las necesidades y problemas que ellos están afrontando. También es un texto tremendo de defensa de la fe, de apología cristiana, porque aquí Pablo está presentando literalmente a Jesucristo como Dios. La evidencia es clara. Tú mencionabas a algunos grupos religiosos que en su buena intención vienen, ¿no? y tratan de desacreditar la divinidad del Hijo de Dios. Y este es un texto tremendamente poderoso para afirmar la divinidad de Cristo. Por ejemplo, cuando menciona en el versículo 5, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Esa palabra que no vamos a verla más adelantito también, está hablando del engendramiento. Pero dice, a los ángeles de todos, cuando introduce al primogénito en el mundo, está hablando del nacimiento de Jesús, cuando lo introduce, cuando viene en el momento exacto en el que nace en un pesebre. ¿Quiénes fueron los que vinieron a adorar al mismo Jesucristo? Fueron los ángeles. Gloria a Dios en las alturas, ¿verdad? Los que vienen a cantar con los pastorcitos. Entonces, aquí vemos a Jesucristo siendo adorado aún por los ángeles. ¿Cómo? Si Jesucristo es un ángel entonces, o si no es Dios, Dios mismo, el Padre, manda a ordenar cómo va a ser adorado. Entonces, sí, tremendo texto para probar la divinidad de Cristo, ¿no? Hay también allí un telón de fondo, ¿no? Un marco que nos hace ver la realidad del gran conflicto. Claro, ¿por qué asegurar, como dice el pastor, por qué colocar en relevancia a Jesús como soberano en ese momento? Como Dios. Porque en la mente de muchas personas, cuando enfrentan la dificultad, parece que Dios no está en el control. Claro. Parece que el ser humano, cuando viene la prueba, cuando viene la tribulación, la angustia, dice, pero ¿dónde estás, Señor? Parece que no estás en el control. Es una elección natural. Entonces, ¿no? Detrás de todo esto hay la realidad del gran conflicto. El hombre, de modo voluntario, mediante Adán y Eva, al pecar, le entregó a Satanás este mundo, el gobierno de este mundo, el control de este mundo. Sin embargo, Cristo, a través de su sacrificio en la cruz, lo que ha hecho es recuperar para el ser humano ahora la esperanza. Porque ya no es Satanás aquel que está en el control de la historia de este mundo, ¿no? Nunca lo estuvo en realidad, sino que en medio de la oscuridad a veces es difícil visualizar que es Dios el que está en el control. Será conflicto, ¿no? Entonces, por eso es que se coloca en relieve, ¿no? Dios es el soberano, Cristo está en el control, Él es el Rey, Él es el que conduce la historia de este mundo. Entonces, viene a mi mente lo que en alguna ocasión, mientras usted estaba hablando, venía a mi mente una conversación con un compañero, ¿no? Un compañero del colegio que no participa ni de ninguna denominación, no es ateo, pero tampoco participa. Él decía así, pero ¿no es esto un dicho facilista? Un facilismo, ¿no? Un facilismo de decir, ¿no? Que es como que todas las recetas para cristianos son lo mismo. Es Cristo Jesús. Es muy simple, muy simplista, muy facilista ese escape a un problema o solución para un problema. Jesús, el soberano. Jesús es el Rey. Jesús es todo. ¿No es eso, pastor? ¿No podría ser así como un dicho facilista o Qué tremendo, simplista? pastor. Bueno, simplemente uno así, puede ¿no? decir, por ejemplo, cuando uno empieza a ver la razón por la que los objetos son atraídos al centro de la Tierra. Antes no se sabía, antes de Isaac Newton no se sabía esto, ¿no? De la gravedad. De la gravedad. Entonces Isaac Newton se pregunta, pero ¿por qué cae la manzana? Y de ahí sale la ley de la gravedad, ¿no? Las leyes de la gravitación universal, que en el fondo son simples, ¿no? Que en el fondo son simples, la atracción de los cuerpos. Y entonces eso explica no solamente la atracción de los cuerpos, por qué nosotros estamos ahí, nuestro peso, y explica incluso hasta los movimientos de los planetas, los movimientos de la Luna alrededor de la Tierra, todo tiene que ver con la gravitación universal. Entonces, ¿cómo el movimiento de los planetas, de las estrellas, de las galaxias pueden ser explicadas únicamente por la gravitación universal? Bueno, de modo simple, ¿no? Uno no puede inventar cosas que no están, digamos, dentro del registro propio de la naturaleza. No voy a inventar algo más complicado de lo que es para responder simplemente al afán de complicarse la vida de las personas. Si la solución es simple, es el Señor Jesucristo, es porque esa es la solución. Y no hay otra, ¿no?
No porque sea simple, no quiere decir Deja de que ser verdadero. deja de ser verdadero, Exactamente. ¿verdad? O sea, eso es lo que nosotros, queridos amigos, E queremos incluso hay un pensador, propiciar, hay ¿no? un pensador llamado Guillermo de Ockham, ¿no? Él habla acerca de la navaja de Ockham. ¿Qué quiere decir esto? Cuando una explicación ya es demasiado complicada, mejor hay que cortarla, mejor hay que aceptar lo que es más simple, que tiene mayor posibilidad de ser verdad que la explicación más complicada. Dice, Y qué válido, ¿no? Qué válido. Eso se podría aplicar Sí, incluso sí. también hacia la creación y la evolución, ¿no? Sí, claro. Porque en la creación tú necesitas de un único momento de fe. En la evolución necesitas de Toda todos una los momentos de serie fe. de azares. ¿No? Desde el momento en que la persona o el ser humano es creado, luego también para una nueva especie, para la otra especie, para la otra especie. Pastor Entonces, Rubén, y tiene que una ver con el sucesión de proceso cosas de la complejas degradación también del ser humano, ¿no? Porque ahora el ser humano quiere cosas más complicadas, más difíciles para entender, cuando Dios es simple. Claro, ¿no? Porque Dios es simple. A veces, por Nosotros ejemplo, complicamos a Dios. alguna vez escuché en una tira cómica, no escuché, sino la leí, ¿no? En la que, Pastor, usted lee, en la dice, que decía una tira cómica Es interesante. un hombre muy culto, No. muy leído. Mira, en la García tira cómica, Márquez y todo. en la tira cómica decía así, ¿no? Que hablaban acerca de un libro de psicología, dice, ¿no? Y entonces la conclusión a la que llegaba es que si tú puedes entender un libro de psicología no es bueno, porque un libro de psicología para ser bueno no debe ser entendible, ¿no? O sea, ese afán de buscarnos la complicación, ¿no? Es igual Qué con los tremendo. estudios de doctorado, ¿no? Dice, a veces juzgamos también por la composición, por el tamaño de la grosura de un libro, o por por el uso de qué sé yo, de O tantas decimos, palabras. cuanto menos lo entendemos, ¿Qué? Eso, más no. profundo es. Y el pastor Eleodoro Rodríguez decía que en una ocasión al terminar un sermón le abordó un hermano: pastor, no me gustó su sermón hoy día. ¿Por qué, hermanito? Si trataba de hacer lo mejor, lo más simple. Por eso no me gustó, porque fue muy simple. Le entendió todo. O sea, para él, hermanito, no entender el mensaje era... Miren, acá era viene bueno. una frase, dice, ¿no? Fácil es enseñar, difícil lo fácil. Fácil es enseñar, difícil o fácil, sí, es verdad. Exacto, Difícil es Difícil enseñar, es fácil o enseñar, difícil. fácil o difícil. Exacto. Fue de palabras, ¿no? Muy bien, entonces no es un dicho simplista, ni facilista, ni un Es la escape verdad. simple. Es Es la una realidad. descripción de la realidad. Es una realidad. No hay otro. Si podríamos resumir todos los problemas de la vida y las soluciones, sería Cristo Jesús. O sea, Pablo no está inventando la pólvora, Pablo no está inventándose un discurso ayayero ni simple, sino Pastor Heise, quizás para explicar a Yayero, ¿no? Porque tal vez alguien no entienda por el término por ahí. Para querer ayudar a Jesús, ¿no? No estamos queriendo ayudar a ¿Sí Jesús, es entendió la ese verdad. pastor, ¿Ah? Rubén? ¿Cómo? Es un término muy propio de la ayayero, selva. Sí, entendió. No, ayer me parece que hasta está en el diccionario. Que no, sí, pero de pronto alguien por ahí que Yayero es una palabra que no. Amigos, Cristo es la solución. Así Y es relevante eso porque Pablo, como buen predicador, dice, ¿no? Presenta a Cristo, levanta a Cristo como el que en medio de las dificultades, en medio del dolor, del sufrimiento, es Cristo, no hay otro. Y cuán importante, verdad. pastor, aprender a predicar, enseñar Sí. con categoría. Y cuán común es la tendencia a olvidarnos que Él está en el control. Es muy común porque cuando enfrentamos la tribulación, en ese momento a veces Dios es lo último a lo que nos aferramos. Pastor, aprovechando allí, ¿no? Mirando a la cámara allí, pastor, su cámara, hay un hermano que está pasando, quizás una mujer que está pasando la de Caín, ¿no? Una frase también muy conocida. ¿Qué decirle, no? Que siente que las cosas no se solucionan, que ya se han salido de control y que no se puede hacer más. Sí, mi querida hermana, nada está perdido cuando contemplamos al Señor Jesucristo. Él está en el control. Y a medida que nosotros vamos dependiendo enteramente de Él, nuestra vida empieza a cobrar significado y empezamos a entender muchas de las cosas que estamos viviendo ahora, que no las entendemos ahora, pero cuando te aferras de Jesús, finalmente vas a poder enfrentarlas con fe y un día el Señor te las va a explicar también. Pastor Heisen, quizás ahí habrá un matrimonio también, ¿no? Que está pasando crisis, que está de pronto pensando ya en romper los vínculos familiares, ¿no, pastor? Ya intentaste ir con el psicólogo, ya intentaste con la filosofía, hasta con los chamanes has intentado tal vez buscar el amor, o has tratado de ver por tus medios y nada da solución, prueba a Cristo.
y vas a ver la diferencia, ¿no? ¿Cuántos hogares restaurados, pastor? Usted como ministerio de la familia. Muchos hogares restaurados, ¿no? Simple. Sí. No te dio la psicología, no te dio la terapia, pero Cristo restaura hogares, ¿no, pastor? Ahora, no descartamos, por cierto, esas disciplinas, la terapia, la psicología, pero si esas no se apoyan o no se fundamentan en la Biblia, en la palabra de Dios, no tienen. Pasan a ser simplemente seminarios, horas de seminario. Exactamente. La segunda parte de la lección, Pastor Rubén, Pastor Enrique, tiene que ver con Cristo como nuestro mediador. Y ahí Pablo ya va entrando a usar un terreno ya de terminologías y palabras del Antiguo Testamento, que solo podrían ser conocidos y entendidos en su magnitud por alguien que tiene relación con estas. Por eso es que, una vez más, destacamos aquí que este público era judeo-cristiano, ¿no? Que conocían, al menos en su mayoría, de manera general, los elementos del santuario, el ministerio sacerdotal de Cristo Jesús. Cristo el mediador, pastor. Bueno, el apóstol Pablo dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Lo dijo en Timoteo, ¿no? Sí. Ahora, cuando uno examina la palabra de Dios, lo que ve son las promesas, ¿no? Las promesas en el Antiguo Testamento que se cumplen en nuestro Señor Jesucristo. El caso, por ejemplo, de aquello que encontramos en Deuteronomio, capítulo 12, 8 al 10. Allí encontramos lo siguiente, dice: no haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora, cada uno lo que bien le parece, porque hasta ahora no habéis entrado al reposo y a la heredad que os da Jehová vuestro Dios. Mas pasaréis el Jordán y habitaréis en la tierra que Jehová vuestro Dios os hace heredar, y Él os dará reposo de todos vuestros enemigos alrededor y habitaréis seguros. La bendición o la promesa era entrar en la tierra prometida. Y lo que dice es Él, el Señor, es el que va a dar reposo. Y en Hebreos encontramos que Cristo es nuestro reposo. O sea, lo que el Señor finalmente nos va a entregar a nosotros es la presencia de Cristo, que comparte la naturaleza humana y la naturaleza divina, y en Él vamos a poder obtener el reposo. ¿No? Entonces, Él es el que hace posible, al vincular lo divino con lo humano, que nosotros podamos acceder a la promesa y a la propia divinidad, ¿no? A través del Señor Jesucristo. Exactamente. Pastor Enrique. Cuando hablamos de la naturaleza sui generis de Jesús, ¿no? Está claro, es evidente que hay tres maneras conocidas, por lo menos en la historia humana, de llegar a la existencia. La primera, obviamente, es la creación, ¿no? Dios crea de la nada, ¿no? Adán, bueno, del elemento tierra, barro. Luego es la procreación, ¿no? Cuando ya Adán y Eva se juntan, ¿no? Y todos nosotros venimos de procreación, ¿no? De creación directa, digamos, ¿no? Pero cuando hablamos de Cristo, hablamos de una naturaleza pues única, ¿no, pastor? Y en quien se une ese puente de lo divino con lo humano para hacer efectivas las promesas dadas a Abraham, pastor. ¿Se acuerdan ahí cuando dice, en él serán benditas todas las naciones de la tierra, como una promesa? Y en 1 Corintios 10, cuando Moisés abre el mar, dice, todos fueron bautizados en la nube, dice, y en él son cumplidas todas las promesas hechas a Abraham. Qué maravilla, pastor, que en Hebreos encontramos a Jesús como el cumplimiento de cada una de las promesas dadas en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo, por supuesto. Ahora, cuando hablamos de mediadores, estamos hablando de un término de sacerdocio, y la lección nos aborda de manera muy, muy atinada y pertinente el tema del pacto, pastor. Tremendo. ¿No? Un pacto que ya lo hemos visto ya en lecciones anteriores y que repite, ¿no? en el Nuevo Testamento. O sea, uno podría decir, pues, Pastor Rubén, ya vimos eso en el Antiguo Testamento. Bueno, el pacto, quizá la mejor manera de describirlo, en general, quizá la palabra clave del libro de Hebreos sea la palabra mejor, ¿no? Es un mejor pacto, es un mejor sacerdote, mejor sacrificio, mejor, ¿no es cierto? O sea, lo que Pablo está diciendo sobre mejores promesas, que son las mismas. Una palabra clave, ¿no? Sí. Entonces, el hebreo, ¿no? Sí, el bueno en gran manera. El bueno en gran manera, ¿no? Entonces, lo que nosotros vemos aquí es que las promesas se cumplen en el Señor Jesucristo, las bendiciones se cumplen en Él, pero Él, al entregar su vida por nosotros y al ser mediador nuestro, hace que sea un canal que la bendición también nos alcance a nosotros.
¿no? Y en ese sentido es un mediador. Ahora, Pastor Enrique, y esto, repito, ¿no? Para mí por eso fue importante. De paso, ¿no? No le hemos mencionado, Pastor Rubén, pero el autor de la lección es Félix Cortés, es mexicano, me parece. Sí, Mexicano. Sí. Cortés, ¿no? Tienes un Félix apellido. Cortés. Sí, sí, sí. Un charro, ¿no? Desarrolla la lección como lo desarrolló también Pablo, ¿eh? Porque cada día yo me encuentro con Explica mucho. Argumento y aplicaciones, ¿no? Exposición y exhortación. Exhortación. Entonces, eso apenas un paréntesis del autor de la lección de este trimestre, que de paso también es el autor del futuro comentario bíblico actualizado, adventista, ¿no? Que él será escritor del libro de Hebreos. Pero Pastor Rubén, Pastor Enrique, me llama la atención la importancia, una vez más, de destacar, y yo no voy a cansarme de repetirlo, de conocer el contexto, la situación histórica, el marco histórico, porque cuán relevante también es reconocer que Jesús es mi Rey, pero también reconocer que Jesús es mi mediador, ¿no? ¿Por qué un mediador? Es alguien que está entre dos partes. Concilia. Un conciliador, Pastor. Quizá allí me hace recordar, Pastor, el momento cuando Jacob estaba en el desierto y ve la escalera, ¿no? La escalera es una metáfora perfecta del ministerio de Cristo, porque la escalera en la parte inferior toca la tierra y en la parte superior toca el cielo. Entonces tiene anclada la primera parte en la tierra, la naturaleza humana de Jesús, y en el cielo la naturaleza divina de Jesús. Y dice que los ángeles descendían, ¿no? Eran como un puente allí, ¿no? Entonces, ¿quién es esta escalera? Es Cristo. Cristo conecta el cielo con la tierra. A raíz del pecado, la separación se hizo evidente entre Dios santo y el hombre pecador. Pero analogía, Cristo ¿no? participó de la naturaleza humana para volver a unir aquello que inicialmente estaba unido, pero que por causa del pecado fue para restaurar destruido. el camino, ¿no? Es verdad. Ahora, cuando hablamos de Jesús el mediador, Jesús el sacerdote, mejor, por supuesto, de manera particular, Pastor Enrique, ¿cómo usted cómo llega este mensaje a su corazón, ¿no? Imagine, hágase usted un viaje en el tiempo, Pastor Rubén, usted también después, 60 aproximadamente después de Cristo, usted es un judío que ahora a causa de su fe ahora está pasando perseguido. El judaísmo era así algo parecido como el catolicismo, y no todos de alguna manera u otra, la mayoría somos católicos, ¿no? Hemos sido católicos. Mundo católico. Y tenemos conocimiento del catolicismo, ¿no? Sí. Yo no sé si valga la pena la comparación, pero esa era la religión que tenían todos los judíos y finalmente aceptan a Jesús, y ahora por causa de Jesús tienen una vida pues complicada, ¿no? Una situación complicada, y ahí viene el mensaje de que Cristo Jesús es nuestro mediador. ¿En qué manera eso afecta a una persona que está pasando situaciones complicadas? Yo siempre me pregunto, pastor, y usted lo sabe en carne propia, hace poco usted estaba pasando momentos muy difíciles en la salud, pastor, ¿no? Qué bueno es tener a alguien que esté para ayudarte, para salvarte, los médicos, las enfermeras, para hacer lo que tú no puedes, ¿verdad? Cuando Cristo habla de mediador, es el paráclito, es el que hace lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Y yo pienso en mi vida, Pastor Rubén, no sé usted, no somos adventistas de cuna, yo soy ya de quinta generación de adventistas. Me pregunto, ¿dónde estaría yo? ¿Dónde estaría yo en este momento si no fuera por Cristo? Cuando cometo un error, cuando a veces le fallo, porque siempre, pastor, a pesar de ser pastores y todo, algunos pensarán por ahí que los pastores no tenemos nuestras luchas. No, todos los días de la vida tenemos que recordar eso, pastor, que Jesús es nuestro mediador, que nos equivocamos, vamos al Padre, vamos a Jesús para buscar el socorro oportuno, ¿no? Lo veo todos los días. En el ámbito de las creencias populares se presenta a Dios como alguien lejano, ¿no? Un Dios castigador, un Dios que está mirando en qué te estás equivocando para mandarte una plaga, para destruirte, ¿no? Entonces, recuerdo mucho cuando era un niño y al frente había un vecino que este niñito cargaba una cruz, un collar, ¿no? Un collarcito con su cruz. Crucifijo. Un crucifijo, ¿no?
Y entonces él decía, no hay que tocar el crucifijo porque si no va a temblar la tierra. No, si no va a haber un terremoto, va a ser una cosa horrible. Entonces, dentro, la mente de un niño, no habría tenido ni 5 años, creo, pero ya estaba instalada la idea de un Dios fiscalizador, destructor, ¿no? Que apenas te equivocas te destruye. Verdugo. Pero mira cómo el Nuevo Testamento nos presenta la idea de un mediador, que implica la idea de un defensor, que implica alguien cercano, alguien que está dispuesto a ayudarte, a defenderte, alguien en quien puedes esconderte, ¿no? Y cuando uno habla de esconderse, se esconde detrás de la figura de Cristo y todos los ataques que iban contra mí caen sobre Cristo, porque Él es mi defensor y Él está dispuesto a luchar por mí. Entonces, es una idea totalmente contraria a los mitos populares que se tienen sobre Dios. Entonces, cuando uno entiende el libro de Hebreos en particular y el Evangelio en general, entonces puede acercarse confiadamente al trono de la gracia, sabiendo que hay un mediador cercano a nosotros allí. Amén. Muy bien, de esta manera entonces vamos finalizando la lección, de la segunda lección, el mensaje, ¿no? El mensaje, este sermón que tiene a Cristo Jesús como el mensaje principal, en realidad toda la Biblia, que se hace relevante cuando entendemos que ese mismo mensaje que fue dado en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, Pablo, también es relevante para nosotros, ¿no? Por eso nosotros siempre vamos a motivar desde acá, desde el programa, a que un estudio tiene que ser aplicable, ¿no? Necesitamos llevar a la reflexión, a las preguntas de reflexión, y por esto, después de este estudio fructífero, nutrido, vamos a tener las preguntas de aplicación. Pastor Rubén, si Dios habló en el pasado, pero también habla hoy, ¿cómo te habla a ti? ¿Cómo distingue su voz de otras voces que compiten por tu atención? Pastor, a veces nosotros tenemos una idea equivocada de cómo nos habla Dios, ¿no? Porque empezamos a decir, estoy sintiendo, el Señor místico, me habla. ¿No? Hay una relación así mística, ¿no? Como dice el pastor Enrique, y entonces caemos en un peligro. Creemos que Dios puede hablarnos de tal manera que Él nos guía de modo audible para poder hacer sensorial, su voluntad, ¿no? ¿Cómo escuchamos la voz de Dios? Está en la Biblia. La palabra de Dios es la voz de Dios. Entonces, es una guía segura, porque si tú escuchas que alguien te está hablando, puede ser también el producto de tu imaginación, o puede ser que necesites unas vacaciones, o puede ser que necesites ir al psicólogo, ¿no? Porque algunas personas dicen que el Señor les habla directamente, cuando el Señor nos habla a través de su palabra. Es seguro a través de su palabra. Eventualmente, no niego que haya momentos en los que Dios pueda eventualmente hablarte directamente, con un mensaje directo para ti. Pero en términos generales, Dios siempre nos habla acerca de en su palabra acerca de lo que debemos hacer. Así, la guía infalible. Si Cristo sostiene todas las cosas con su palabra poderosa, Pastor Enrique, ¿cómo te ha sostenido a ti en circunstancias difíciles? Cuando recuerdo el texto del Salmo 119, Pastor, ¿no? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Viene a mi mente esto, ¿no? Que tú mencionas. Cada vez que siento debilidad, cada vez que me siento triste, cada vez que me siento caído, Pastor, tengo la costumbre de recitar textos bíblicos, Pastor. Me acuerdo de esas promesas. Mira, y mira que, Pastor, en mis pocas neuronas, ¿no?, que tengo, que el Señor me ha dado. Son millones de millones, Pastor. Bueno, en las millones que tengo, en algún lugarcito ahí hay, en los pocos millones, hay promesas bien grabadas, que son imborrables, como si las hubieran escrito en un con cincel en hierro, Pastor, que no se borran. Y que creo yo, por acción del Espíritu Santo, siempre vienen a mi mente cuando estoy pasando crisis, ¿no? Es su palabra. La mía palabra creadora es la que me da aliento cuando lo necesito, ¿no? Yo siempre creo que Dios tiene sus formas de hablarnos también, Pastor. Ahora, cuando digo su forma de hablar, no me refiero a que sea de audible, etc. Definitivamente el Espíritu Santo también impresiona los corazones. De otras maneras. Pero la Biblia es un libro tan rico, tan abundante, tan amplio, que cada uno de los libros es una forma, ¿no? Sí. A través de un salmo, a través de una profecía, a través de una historia, a través de un personaje.
Por eso es que la palabra de Dios es relevante toda, ¿no? Toda escritura es... Y aquí en el 4.12, ¿se acuerdan esa promesa cuando dice en el versículo 4, versículo 2, en la palabra de Dios es viva, es eficaz, más penetrante que cualquier espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, ¿no? Y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, hasta lo más profundo de tu ser, la palabra de Dios cala, ¿no? Amén. Qué tremendo. Muy bien, con estas preguntas de aplicación y reflexiones vamos a ir a la última parte que tiene que ver con el CREA. Muy bien, ahora tenemos algunas tareas. Pastor Enrique, ¿qué tarea nos ha traído para hoy después de un estudio muy nutrido, muy rico? Pastor, Pastor Rubén, primero. ¿Yo? Primero usted, Bien. después el Pastor, tiendo siempre a pensar en la acción misionera, ¿no? Mi mente está así como conectado mucho con el Proyecto 100, ¿no? Estoy pensando, Pastor, en que ¿de qué manera podríamos nosotros ayudar a entender a una persona que tal vez tienes ahí un familiar, un amigo, que no conoce la palabra de Dios o que está estudiando tal vez la Biblia contigo, ¿no? Mostrarle a este Jesús maravilloso como la ayuda, la respuesta, como el facilismo que tú decías, pero que funcione, que es eficaz. Quiero invitarte a que puedas en esta semana buscar un amigo a propósito y compartir esta verdad de que no estás solo, de que cuando estás sufriendo, cuando tienes un problema, una crisis, es Cristo la respuesta a esos problemas. ¿Te animas? Te desafío que lo hagas esta semana. Pareciera que lo más fácil en este tiempo es tomado en poco, pero no. El hecho de que sea sencillo, fácil, no quiere decir que sea menos profundo y que no sea verdadero ni relevante. Muy por el contrario, Cristo Jesús es la solución. Así como nos parezca, es la única solución. Así es. Pastor Rubén. Quizá una manera de poder llevar a la práctica lo que hemos aprendido ahora es usar las redes sociales. ¿Qué te parece si buscas algunos, vamos a decir, unos 5 contactos y les compartes tu convicción de que Cristo está en el control de la historia? Amén. Yo creo que eso va a ayudar a muchas personas que en este momento están pasando dificultad. Compartir. Muy bien, está apareciendo ya aquí en pantalla el link de las preguntas claves. Son 5 preguntas, nota máxima 20, así que 5 por Pastor 4. Rubén, por favor, las preguntas claves. Vamos a ver, Pastor, nos ayudan aquí a responder las preguntas claves. La pregunta 1 dice, el punto principal de Hebreos es que Jesús es el gobernante quien está sentado a la diestra del Padre. ¿Falso o verdadero? ¿Qué dice Pastor? Tremendo, ¿no? Verdadero. ¿Verdadero? Tremendo. ¿Estás de acuerdo, Pastor Heisen? El Sí, rey sí. soberano de la Por tierra. favor. Bueno, entonces ustedes, amigos, hermanos, la respuesta es Todos los problemas, ¿no? verdadero. Segunda pregunta, la máxima esperanza de salvación se encuentra solo en Jesús y en lo que Él hizo por nosotros. ¿Falso o verdadero? Por favor, Más que evidente, ¿no? Entonces, no fallen aquí. la respuesta es verdadero, mis hermanos. Pregunta 3. En la lucha contra el mal, luchamos tomando la armadura y situándonos delante de nuestro defensor, que es Dios mismo. ¿Falso o verdadero? ¿Qué dice Pastor Enrique? Bueno, si el defensor está para ponerlo en la retaguardia, no es defensor, ¿no? Tenemos que ponerlo adelante. Nosotros no vamos a ir delante, el arquero no va a ir delante de la defensa, ¿no? Entonces, Falso. la respuesta sería Falsa. falso. Respuesta falsa, dice Pastor Heisen. Entonces, respuesta es falso, mis hermanos. Pregunta 4. Únicamente los líderes de la iglesia reciben el título de real sacerdocio. ¿Falso o verdadero? Uy, verdad, no hemos abordado no hemos tomado ese tópico, pero es falso, ¿no? Porque todos somos real sacerdocio. Todos. Respuesta Nación adquirida por Dios. falso. Última pregunta. El nuevo pacto ofrece lo que solo un sacerdote perfecto, eterno y divino humano puede ofrecer. ¿Falso o verdadero? Verdadero, eso sí hemos Perfecto, hablado, ¿no? Sí, perfecto. Mejor. Verdadero. Entonces, verdadero también. Los que sacaron 20, nuestras grandes felicitaciones, hermanos. Un abrazo para ustedes. Es tan rico, ¿no, Pastor? Que no abarcamos todo. Miren, el tiempo. Apreciados amigos, sí, el Tan rico tiempo. el Recuerden, amigos, que por favor nosotros estudiamos la Biblia, pero hacemos apenas un repaso, ¿no? Posiblemente dice Pastor, pero no ha dicho el Este lunes, texto, el acá. martes, el miércoles. No, nosotros hemos tratado de el MEAC. hacer un estudio más de objetivos. Y aplicación. Y nosotros animamos, ¿no?, a que ustedes también puedan hacer un estudio similar y mejor, si es posible.
diario. No nos sintamos tentados, ahora que el programa va a estar ya colgado en YouTube, a ir directo al comentario, pastor. ¿Cuál es la indicación, pastor? La indicación, mis hermanos, es estudien cada día. Cada día. Estudien cada día la lección de escuela Cada día, sabática. cada mañana. Porque maná es, pastor, Cada día y cada mañana. cada uno es Cada uno alimento para la vida. Así Y de es. paso, si tú todavía no te has suscrito, ya puedes suscribirte para hacer 2023. provisión para el año 2023. Amigos, que Dios los bendiga grandemente. Ya estamos cerrando de esta manera. Vamos a finalizar invitándote a que puedas compartir esta línea de transmisión o este programa con tus contactos allí para que más personas puedan conocer del amor de Dios y estudiar la Biblia juntos. Vamos a finalizar cantando, pero antes queremos despedirnos con una oración. Pastor Enrique, ore por nosotros y ore por Claro todos que aquellos sí. que están escuchando este programa. Claro que sí, vamos a orar. Gracias Padre Santo una vez más por la delicia, el deleite de estar en tu presencia, el estudiar tu palabra. Qué lección maravillosa, recordar que eres el soberano, no solo de la tierra, sino del universo, que tienes el control de nuestra vida, nuestras situaciones, por pequeñas que parezcan en tus manos, Señor. Pero que también eres aquel que cada que cometemos un error, cada que necesitamos quien nos defiende, estás ahí como nuestro mediador. Gracias por ser el perfecto sacrificio de un pacto imperecedero, de un pacto que consuma el plan de la salvación. Bendice, Señor, en esta mañana a nuestros líderes, pastores que están aquí, al pastor Rubén, al pastor Heisen, a todos nuestros amigos que están conectados donde quiera que la señal esté llegando, Señor, y tu iglesia en el mundo entero, que pueda disfrutar cada día al abrir tu palabra de la lección de la escuela sabática. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén.